Clases en casa con el profesor Alan Quevedo. 23 de octubre de 2023, salud. Vamos a ver el sistema métrico decimal. Pablo, sistema métrico decimal. Desde la antigüedad, me voy a remontar bien atrás. El ser humano siempre se ha tenido la necesidad de medir las cosas. Cuando nosotros, el humano, crea lo que es la agricultura, cuando el humano crea la ganadería, empiezan a generar algo que se llama el intercambio. Yo te cambio, digamos, a los cazadores porque había familias que se dedicaban a ciertas cosas. Por ejemplo, no todos siempre fueron cazadores. A lo mejor, así como hay herreros, cazadores de allá de la Edad Media, antes también había personas que se dedicaban a quien sabía tratar la piel. Oye, es que a fulanito cuando hace los taparrabos, oye, pues le quedan bien padres, no se rompen, no se deshacen, quedan bien, no calan, entre otras cosas. Esa persona o esa familia, Pablo, se empezaba a dedicar a eso. Había gente que nomás no nacía para cazar y pues no se dedicaba a cazar. Pasa el tiempo y el que cazaba le decía al que hacía los taparrabos o al que tenía vacas. Les decía, la gente tenía esta necesidad. A ver, ya. La gente tenía esta necesidad de intercambiar cosas. Pero era, vamos a decirle, un poco injusto el trato, porque, por ejemplo, imagínate que yo te daba en aquel entonces un taparrabo, que es una, así le decían a los calzones, le decían así a los calzones, un taparrabo, y me duraba mucho tiempo, y yo le intercambiaba pues un vaso de leche, y decían, oye, pero esto no me dura nada, y a ti te dura bastante, y empezaron a ver cómo hacerle que fuera un trato justo, y empezaron a inventar las unidades de medida. Pero antes utilizaban lo que tenían a la mano, un caparazón de tortuga, ¿sí? Para agarrar leche o sopa, o a veces hacían unas bolsas de piel, pero pues no podías cargar mucho dentro de esa piel, porque pues agarrabas, matabas un conejo, un venado, y pues era poca la piel que te dejaba hacer. Entonces empiezan a generar esos sistemas de medida, y luego era muy injusto porque te decían también, bueno, te vendo 3 brazadas o 3 manos, o así te agarraban 3 puños de frijol, te decía el agricultor, y tú le decías, ok, muy bien, pero imagínate que la mano era la de Mario, chiquita. ¿Qué te duraba? ¿Qué te convenía? Decías tú, no, dame la mano del que está vendiendo, por ejemplo, mi mano bien grandota. En cambio, a la de Mario, que está chiquitita, ¿cuál te conviene? Por eso empezaron a hacer el sistema de medida, porque había muchas diferencias. Si yo te vendía una brazada de tela, no es lo mismo mi brazo a el brazo de Estrella, ¿verdad que no? O al brazo de Astrid, no son iguales, es más chico el brazo de Astrid. O también utilizaban el pie como unidad de medida, pero imagínate alguien con el pie chiquito. No es lo mismo mi pie que alguien del pie chiquito, ¿verdad? Empieza a evolucionar la gente. Empieza a evolucionar, a avanzar la tecnología, y se crea el sistema métrico decimal, en donde se dice, no, y hay unas varas que se llaman metros, centímetros, ahora hay una unidad que se llama litro, y todo se tiene que vender en base a esa unidad. Nadie puede ser más o menos, no hay litros más grandes, no hay litros más chicos. El litro es un litro y se acabó. El kilo es un kilo y se acabó. El metro es un metro de tela y se acabó. Entonces, ¿pero cuáles son estas unidades que nosotros utilizamos? Bueno, empezamos ahora sí con la teoría. El sistema métrico decimal, la palabra lo dice, la base es el 10. La base es el 10. Vamos a empezar. La base es el 10. ¿Sí? Mándame.
Y para el sistema métrico decimal, para medir, tenemos lo que vendría siendo el metro, que es la unidad que mide la longitud. Entre comillas le podemos poner, es el que mide distancia. Cuando decimos longitud, pues ya sabemos que es distancia. Es una distancia, pero bueno. Tenemos también en el sistema métrico, tenemos el gramo. Es la unidad que mide el peso de las cosas. Y en esta tú vas a decir, profe, el gramo, pero yo voy a la tienda y todo me lo venden por kilos. Shh. Sí, porque es más fácil vender por kilo porque la fruta es pesada, la carne es pesada, pero en la unidad base es el gramo. Y el otro tenemos por acá el litro. Cuando hablamos de litro, hablamos de la unidad que mide la capacidad. Pablo, no hay video en el que no salgas y luego que ya van diciendo tu nombre. Ya, hijo. El litro es la unidad que mide la capacidad. ¿Cómo la capacidad? Es lo que yo le puedo meter de un líquido a un contenedor. Estas son las unidades de medida. ¿Ok? Aquí te voy a poner una tablita. Y hoy, aparte de esa tablita, nada más vamos a ver el metro. Hoy nada más vamos a trabajar con el metro. Mañana con el gramo y pasado mañana con el litro. Pero hoy te voy a poner toda la tablita. ¿Ok? En el centro, así como hablamos de los números naturales y los decimales, dijimos que del punto hacia un lado, ¿se acuerdan? Son los enteros y de punto al otro son los decimales. Bueno, aquí tenemos algo que se llama múltiplos y submúltiplos. ¿Ok? Y en el mero centro vamos a manejar lo que es la unidad. La unidad viene siendo el gramo. Bueno, vamos a poner primero el metro. Después tenemos el gramo y el litro. Igual, voy a ponerlo más abajo para que me entiendan. Tenemos la unidad, el metro, el gramo y el litro. Y estos múltiplos vienen siendo deca, hecto, kilo. Y de este lado tenemos deci, centi, mili. Son parecidos a los de los decimales. Deci, centi, mili. Y hacemos este ejercicio. Mírame enfrente y vamos a levantar. La mano derecha es para los enteros. Me pongo al revés. Deci, centi, mili. Deci, centi, mili. Repite conmigo. Deci, centi, mili. Eca, hecto, kilo. Apréndete eso. Otra vez. Deci, centi, mili. Deca, hecto, kilo. Mi cabeza es la unidad. ¿De qué me va a servir eso? Cuando hablemos, Brandon, de esta tablita y yo te pida que tengas que cambiar de uno a otro, mira, el profe me había dicho que le hiciera deci, centi, mili en mi mano derecha, fíjate qué es lo que está, deci, centi, mili, y en mi mano izquierda, deca, hecto, kilo. Con mi cabeza teniendo la unidad. Y cuando te toque el examen, tú vas a decir, mira, el profe me dijo que era en mi cabeza la unidad, deci, centi, mili, deca, hecto, kilo. Deca, hecto, kilo. ¿Sí?
la cabeza es la unidad. Cuando tú estés en un examen, si te acuerdas de esta tablita, acuérdate de eso que te dije, deci, centimili, deca, hecto, kilo. Deci, centimili, deca, hecto, kilo y mi cabeza es la unidad. Hasta con cancioncita, ¿verdad? Deci, centimili, deca, hecto, kilo y mi cabeza es la unidad. Tan, tan. Una canción. No, y es que busca las herramientas que tú necesites para aprendértelo. Y a lo mejor cuando estés en el examen te vas a acordar de esa cancioncita tonta. Pero acuérdense. ¿Sí? Deci, centimili, deca, hecto, kilo. Ahora sí, ya que tenemos esto, vas a empezar a reconocer todas las unidades de medida que utilizamos a diario. Por ejemplo, metro. Aquí tenemos el metro. Deca, metro, decámetro. Y se escribe dam. Hecto, metro, hectómetro. Y esta sí la conoces. Kilo, metro, kilómetro. Y luego dices deci, metro, decímetro. Esta sí la conoces. Centi, metro, centímetro. Y esta también la debes de conocer. Mili, metro, milímetro. Ah, caray, empiezan a salir todas las unidades que ya conocemos. Yo conozco el kilómetro, centímetro, milímetro y hasta los decímetros. Vámonos. Vámonos ahora al gramo. Estas dos no las conozco mucho porque a lo mejor es más fácil ubicarte al kilómetro, pero si hablamos a lo mejor de un tema de agronomía o algo así, ellos sí los van a conocer. Gramo, decagramo, gramo, hectogramo, gramo, kilogramo, decigramo, centigramo y miligramo. Tú conoces el gramo y el kilogramo. Son las que más vas a conocer. Y te estoy marcando las que conoces. Litro, decalitro, hectolitro, kilolitro. Y luego decilitro, centilitro y mililitro. Las que más manejas tú son los litros y los mililitros. ¿Sale? Vamos a volver a decirlo otra vez. Tenemos la unidad en el centro, ¿verdad? Y tenemos acá el deci, centi, mili, deca, hecto, kilo. Y cada medida tiene, vamos a decirle así, un significado. En la unidad estamos hablando de 1. Todos los que están aquí equivalen a 1. Y aquí estamos hablando que tenemos el gramo, el litro y el metro. ¿Sí? Es la unidad. A partir de acá... no, perdón, aquí no. Aquí valen 1. Y estamos aquí hablando del metro, el gramo y el litro. Cuando decimos deca, estamos hablando que equivale a 10 unidades. Hecto equivale a 100 unidades. Kilo equivale a 1000 unidades. O sea, hace que cuando hablamos de kilos son 1000 metros. El kilómetro son 1000 metros. El litro, kilolitro son 1000 litros. Y el kilogramo son 1000 gramos. ¿Sí? Cuando estamos hablando de los submúltiplos, equivalen a 1 sobre 10. Deci, ¿te acuerdas? Centi, 1 sobre 100. Y mili, 1 sobre 1000. Hasta ahí vamos bien. Pero no quiere decir que lo vamos a trabajar así con decimales. Esto es nada más para que entendamos un poco lo que vendría siendo la referencia de las unidades de medida. Lo que vamos a trabajar con esto es cómo vamos a mover el punto en determinadas unidades. ¿Cómo le voy a hacer para convertir de metros a gramos, de gramos a metros, de kilómetros a litros, de litros a... ¿Estamos? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo único que quiero es que entiendas cuánto equivale cada uno.
Cuando hablamos de kilómetros, hablamos de 1000. Cuando hablamos de hectómetros, son 100. Cuando hablamos de decámetros, o decalitros, o decagramos, son 10. ¿Sí? Cuando hablamos de deci, estamos hablando de 1 sobre 10, centi, 1 sobre 100, y mili, 1 sobre 1000. Esas son las unidades. Profe, pero yo cuando utilizo mi regla, los milímetros no los veo como 1 sobre 1000. Ya lo sé. Pero si te vas en relación del metro, este vendría siendo un metro, lo que vendría siendo los milímetros, te vas a dar cuenta que son unas rayitas demasiado chiquitas. Pero tú dices es 1 milímetro. Al decir 1 milímetro, estás diciendo 0.0001 metros. 1 milímetro. Cuando tú dices 1 centímetro, estás hablando de 0.01 metros. Es 1 centímetro. Y cuando hablas de decímetros, estás hablando de 0.1 decímetro. Eso para que entendamos la referencia. Cuando hablamos de un metro, estamos hablando de 1.0. Cuando hablamos de decámetro, 10.0 decámetros. Este es el metro. Cuando hablamos de hectómetros, dices 100.0 hectómetros. Y cuando hablamos de kilómetros, hablamos de 1000 kilómetros. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la referencia que vamos a utilizar el punto. Aquí lo tenemos como unidad. Se los bajo un poco por los que están viendo. ¿Sí? Tenemos 1000, lo que vendría siendo en kilómetros, 100 en hectómetros, 10 en decámetros, 1 en la unidad que es metros, 0.1 en decímetros, 0.01 en centímetros y 0.001 en milímetros. ¿Dudas hasta aquí? Y ahorita no vamos a utilizar ninguna conversión, eso lo vamos a ver hasta más adelante. Nada más quiero que te aprendas. Volvemos a hacer el ejercicio. Decicentimili, decaectokilo. Voy a poner como examen que me ponga en la tablita, al rato. Decicentimili, por eso grábate, decicentimili, decaectokilo. Cuando hablamos de unidades de medida, apréndete eso.